Hola chicos, bienvenidos. Este es el progreso 2 de la semana número 5. Ahora comenzamos con lo que son los fundamentos de probabilidad, antes de entrar en sí a la probabilidad. Los fundamentos de la probabilidad. Tenemos el concepto de probabilidad. Así, un resumen de la probabilidad son eventos que tenemos, cosas al azar, eventos aleatorios, cuán probable es un evento que nosotros tenemos. Todo eso puede ser descrito mediante el uso de las matemáticas y mediante ciertos conceptos que nosotros debemos conocerlos. Comenzamos primero con un análisis combinatorio. ¿Qué significa un análisis combinatorio? Nosotros tenemos un elemento o un conjunto de elementos en sí que pueden ser combinados, pueden ser unidos de distintas formas, podemos tener un número de conjuntos con o sin repetición, entre otros. Para poder tener en cuenta eso, nosotros debemos tener primero claro algo que es el número factorial. El número factorial se le denota como n, el símbolo de admiración hacia abajo, y en realidad es la multiplicación de un número por su número menos un valor, así hasta completar el último número. Algo que debemos tener en cuenta es que el factorial de 0 es 1. Otra cosa que debemos considerar y no debemos recordar, que no existe el factorial de números decimales, esto no existe, tampoco existe el factorial de números negativos para cuando tengamos nuestros ejercicios. Luego de ello, nosotros tenemos algo que debemos conocer muy claramente, que es un conjunto. Un conjunto es un conjunto de elementos en los cuales puede ser un conjunto finito o un conjunto infinito. Por lo general, en la mayoría de casos, en probabilidad vamos a trabajar con conjuntos finitos. Podemos salir en otros casos donde trabajamos con conjuntos infinitos, pero por el momento vamos a trabajar con conjuntos finitos. Entonces nosotros tenemos un conjunto finitos y de ahí nosotros podemos buscar la combinación de k elementos con esos k elementos que sean siempre menores o iguales a los elementos que se encuentran en el conjunto. Por ejemplo, tenemos un conjunto de letras A, B, C. A, B, C. Y queremos formar las parejas de letras. En este caso podemos formar AB, BC, CA, etcétera. Las veces que podamos combinarlas, podemos darlas con repetición o podemos darlas sin repetición. Eso dependerá de cómo lo generemos, ¿de acuerdo? Para ello también debemos tener en cuenta algo que se llama variación. La variación se la representa de esta forma y me dice que es el número de conjuntos que nosotros tenemos por los k elementos que estamos tomando de ese conjunto para combinarlos. En este caso, nosotros vamos a combinar elementos con repetición. N, recordemos, es nuestro número factorial. N es el número de elementos que nosotros tenemos en el conjunto y K es el número de elementos que estamos trayendo o estamos sacando de ese conjunto para formar una combinación. ¿Ya? Luego tenemos una combinación sin repetición, que está definido como C a la N, donde C a la N se le conoce como el coeficiente binomial. El coeficiente binomial me está indicando que nosotros podemos sacar de n elementos que tenemos en un conjunto, podemos sacar k elementos y de ellos podemos combinarlos de tal forma que tengamos un nuevo conjunto, pero este nuevo conjunto no va a tener elementos repetidos. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos n igual a 3 elementos y vamos a tomar 2 elementos de ese conjunto, en nuestro caso. Entonces la variación va a ser 3, perdón, 3 y aquí sería 2. Y esto es igual 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Esto es igual 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 menos 2 es 1 factorial. Esto sería igual 3 por 2, 6 por 1, 6 sobre 1. Esto es 6. Nos está diciendo que la variación nos va a dar 6 elementos. ¿Cómo hacemos 6 elementos de aquí? Vamos a decir A, B, 1, A, C, 2, B, C, 3. Luego podemos decir B, A, C, A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y nos faltaría C, B. C, B. Listo, entonces tenemos los 6 elementos que nos dice la variación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como hemos visto, nosotros estamos asumiendo que A, B no es igual que B, A, ni B, C es igual a C, B. ¿Ya? Estamos dando ese valor. Luego queremos hacer una combinación. De la misma forma, nosotros podemos 3, 2 igual 3 factorial sobre, aquí tenemos K que sería 2 factorial por 3
3 menos 2 factorial. Esto va a ser igual a 3 factorial, vimos que es 6, 2 factorial sería 2 por 1, por 3 menos 2 es 1 factorial, y tenemos 6 sobre 2, que es 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una combinación de esto de 3 elementos. Entonces, ¿cómo va a ser la combinación? Sería A, B, A, C y B, C. Solo podemos tener esos valores, ya que aquí lo que nos está diciendo es que A, B y B, A van a ser lo mismo, no lo está tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Esto respecto a los ejemplos de entre variación y combinación. Ahora vamos a ver con una permutación. ¿Qué es una permutación? Es simplemente cambiar el orden de un conjunto que tenemos. Por ejemplo, para el mismo ejemplo, podemos hacerlo más acá abajo. ¿Ya? Nosotros tenemos la permutación de 3. Es igual a 3 factorial y esto ha sido 6. Entonces, la permutación me dice cómo va a cambiar nuestro conjunto. Entonces, nosotros podemos decir A, B, C, B, A, C, A, C, B, B, C, A, tenemos 1, 2, 3, 4, C, A, B y C, B, A. De esta forma encontramos la permutación de este ejemplo que acabamos de resolver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los elementos que han permutado en esta ecuación. La permutación, como les expliqué, es simplemente la acomodación o reacomodación de los elementos dentro del propio conjunto. Algo que debemos considerar es que cuando nosotros tomamos K elementos de un conjunto, siempre K tiene que ser menor o igual a ese valor que estamos tomando. Por decirlo así, nosotros de aquí el máximo valor que podemos tomar es 3. Pero si nosotros tomamos un valor mayor a este, ya no tiene sentido. 1, porque tendríamos aquí un valor negativo y el factorial de un número negativo no existe. Ok, chicos, muy bien. Seguimos en los fundamentos de probabilidad. En los conceptos, nosotros también podemos tener conjuntos de parejas. Ya, como dije antes, nosotros teníamos un conjunto en el cual tenemos elementos finitos o podemos tener elementos infinitos, pero por el momento estamos trabajando solo con elementos finitos. De los elementos de los conjuntos, nosotros podemos sacar ciertos elementos y formar ya sean conmutaciones, arreglos, permutaciones, pero también podemos tener 2 conjuntos, 3 conjuntos, n conjuntos, en los cuales también podemos tener un arreglo. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos conjuntos de parejas, conjunto A y el conjunto B, cada uno con elemento M y el otro con elemento N. ¿Cómo podemos formar el grupo que nosotros queremos, con el que queremos trabajar? Es multiplicando. Nosotros sacamos aquí los elementos de A1, multiplicamos por los elementos de B1 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Podemos decir que una fábrica está construyendo zapatos para mujeres, ¿ya? Entonces, construye zapatos que le vamos a llamar A. Y cada zapato de mujer tiene distintas alturas. Digamos que tiene 3 alturas. Digamos que construye 2 pares de zapatos de color rojo y color verde. Entonces, tenemos que N es igual a 2 pares de color rojo y de color verde, mientras que M es la talla de los zapatos. Puede ser pequeño, mediano y grande. Son pequeño, mediano y grande. Entonces tenemos en realidad la multiplicación de estos elementos. 2 por 3, ya que tenemos 1, 2, 3 elementos aquí. Esto sería 6. Entonces sería 6 los elementos que estamos trabajando cuando tenemos parejas de conjuntos. Eso lo podemos extrapolar para más conjuntos. Podemos tener un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C, etcétera. Entonces el producto siempre va a ser la multiplicación de cada uno de sus elementos, o en sí, el conjunto de los elementos. Luego tenemos lo que es una permutación con repetición. En una permutación con repetición lo que nosotros estamos haciendo es tomando de un conjunto elementos que se repiten. Por ejemplo, nosotros podemos tener el conjunto de las letras A, B, C, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que la permutación tenemos 3 elementos y vamos a tomar 2 elementos de ello. Esto sería
3 elevado al cuadrado, esto sería 9. Entonces, como estamos tomando con repetición, los elementos que vamos a encontrar son A, A, debido a que es un conjunto de dos elementos, A, B, A, C, ¿verdad? B, 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 C, B, A, ¿de acuerdo? Luego tenemos el otro conjunto que sería C, C, A y C, B. Entonces, como estamos viendo, aquí tenemos elementos que se repiten. A se repite, B también se repite, C también se repite. AC se repite con CA, BC se repite con CB y así los elementos. Entonces, es una permutación con repetición. Luego, para nosotros no confundirnos, ya que a veces resulta muy confuso tener en cuenta cuándo tenemos que utilizar combinación, permutación, permutación con repetición, arreglos con repetición, que es lo mismo. Tenemos que tener tenemos que responder unas ciertas preguntas, que es lo siguiente. Para poder distinguir los arreglos, tenemos que saber, ¿influye el orden? Si nuestro problema vemos que no influye el orden, por ejemplo, estamos viendo la probabilidad de sacar bolas de billar de una funda. No nos interesa el orden. Como no nos interesa el orden, lo que estamos buscando es una combinación. Pero si nos interesa el orden, por ejemplo, queremos saber la cantidad de dinero que gana una persona, tenemos que ponerlo en orden debido a que una persona va a ganar más que otra. Si nos interesa el orden, entonces ahora debemos saber si trabajamos con todos los elementos del conjunto. Recordemos que los elementos del conjunto son lo que están dados por los elementos. Si es que es un conjunto único, lo que nos da, si tenemos más de dos conjuntos, la forma que generan esos nuevos conjuntos, por ejemplo, en la combinación, lo que teníamos antes, A, B, BC, etcétera. ¿Ya? Entonces, si trabajamos con todos los elementos, sí, es una permutación. Si no trabajamos con todos los elementos, tenemos que ver si los elementos se repiten. Si los elementos se repiten, tenemos un arreglo con repetición. Si no se repiten, simplemente tenemos un arreglo. Seguimos aquí nuevamente en el progreso 2 de la semana 5 con los conceptos de probabilidad. Ahora vamos a ver lo que son eventos y espacios muestrales. Para determinar o saber qué es un evento o un espacio muestral, debemos tener en claro ciertas definiciones. Primero, el experimento. ¿Qué es el experimento? Es el evento de donde nos vamos a sacar nuestros valores, nuestros resultados. De hecho, el experimento son los resultados que involucra un experimento siempre y cuando este sea aleatorio. ¿Qué significa? Que nosotros no podamos determinar a priori cuáles son los resultados que vamos a obtener. El evento son los resultados de un experimento. Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, nuestro evento va a ser conocer cuáles son los valores de las distintas caras que obtenemos al lanzar un dado. El espacio muestral está conformado por todos los elementos que hemos obtenido en el experimento. Es decir, el espacio muestral es el conjunto de todos los eventos que nosotros tenemos. ¿Ya? Siempre los eventos van a estar asociados a un conjunto. Como los eventos están asociados a un conjunto, nosotros vamos a tener que realizar operaciones con conjuntos. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que en el evento nosotros podemos tener un evento compuesto. Retomando el ejemplo del dado, nosotros podemos definir que al lanzar un dado, tenemos un dado que lo lanzamos y queremos saber cuál es el número en qué número cae su cara. Entonces nosotros podemos tener, el evento van a ser los números de las caras. Entonces, si lanzamos una vez, el experimento puede decir que el evento 1 ha sido la cara 1. Si lanzamos nuevamente, el experimento me va a decir que cayó en la cara 6. Y así sucesivamente, las veces que nosotros podamos realizar. De hecho, para que un experimento sea aleatorio, el objetivo es que primero no se pueda determinar a priori cuál va a ser el resultado. Y segundo, que se lo pueda realizar infinitas veces. ¿Ya? Una vez que hemos hecho eso, nosotros tenemos que el evento va a ser el número de caras, pero también podemos tener un evento compuesto y podemos decir que queremos solo cuando sean las caras impares o podemos tener solo las caras pares. Pero el espacio muestral va a ser en realidad todos los eventos que hemos obtenido. Entonces aquí serían las caras del dado. ¿De acuerdo? De esa forma podemos tener en cuenta cuándo es un experimento, cuándo es un evento y cuándo tenemos un espacio muestral.
Ahora, como les dije, los eventos están asociados a un conjunto. De hecho, el espacio muestral es un conjunto de eventos. Para ello debemos tener en claro ciertas operaciones en conjunto que nosotros teníamos que haber visto. Nosotros tenemos la notación. Omega lo denotamos como un elemento en la teoría de conjuntos. En la teoría de probabilidades lo vamos a llamar evento. Omega en la teoría de conjuntos es un conjunto, mientras que en la teoría de probabilidades es un espacio muestral. Este símbolo significa conjunto vacío. En la teoría de probabilidades significa evento imposible. Por decirlo así, nosotros tenemos que el evento son los números de la cara del dado, ¿ya? Este es nuestro evento, nuestro espacio muestral. Un evento imposible sería que al lanzar la cara del dado obtengamos un evento igual a 8. Eso sería un evento imposible, ya que un dado no tiene una cara con un número igual a 8. Luego tenemos en operación de conjuntos A unión B, que en teoría de conjuntos se llama unión, pero en teoría de probabilidades va a ser por lo menos uno de los eventos A o B. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos dos eventos que hemos realizado, digamos de lanzamiento de dados de distintas formas, números pares y no impares, tenemos dos conjuntos A y B. En un caso tenemos el conjunto A, que son solo pares, y en el caso B tenemos que son solo impares. Al decirme A unión B y al encontrar la probabilidad, yo sé que al menos uno de los dos me va a dar el resultado, ya que esos valores son posibles en un dado. Pero si yo tengo, digamos, en el espacio B, aquí tengo pares y aquí tengo números mayores iguales al 12, ¿ya? Eso no tendría sentido, aunque, como me dice por lo menos uno de los dos, yo sé que siempre voy a tener resultado el A. Luego tengo A intersecado B. En teoría de conjuntos se le conoce como intersección, mientras que en la teoría de probabilidades significa que los dos deben cumplirse a la vez, ambos eventos, A y B. Entonces, si yo tengo los eventos A igual a los números pares, en lanzamiento de dados, B números impares, yo sé que los dos se van a cumplir, ya que los dos tienen resultado dentro de la teoría de probabilidades lanzando un dado. Pero si yo aquí pongo mayores iguales a 12, la probabilidad de todo ese espacio va a ser cero, porque tiene que cumplirse los dos, pero nunca vamos a encontrar valores mayores a 12. Luego tengo A, este símbolo B, que significa diferencia de conjuntos. En teoría de probabilidades significa que A ocurre y B no ocurre. Luego tenemos A, este símbolo que es A complemento, significa que de todo el espacio muestral yo quito ese elemento A, significa el conjunto complemento. Pero en teoría de probabilidades significa que A no ocurre. Lo que yo estoy haciendo es que de mi espacio muestral estoy quitando lo que voy a analizar. Por decirlo así, yo tengo el espacio muestral como los números del dado. Este sería mi conjunto A. Si yo quito el conjunto A y digo A complemento, sería cualquier cosa excepto los números del dado. Por decirlo, el 0, como del 1 al 6 no se encuentran, puedo poner 0, 7, 8, 9. Yo sé que la probabilidad de encontrar esos números en el lanzamiento de un dado va a ser 0. Por lo tanto, A no ocurre. Luego tengo A intersecado B igual a vacío. Significa conjuntos disjuntos en teoría de conjuntos, pero en teoría de probabilidades significan A y B se excluyen mutuamente. Es decir, que los dos elementos que yo tengo en mi conjunto no me van a permitir encontrar una probabilidad, que eso ya lo vamos a ver después con las operaciones en teoría de conjuntos. A subconjunto de B es un subconjunto, significa que si A ocurre, B ocurre. Para ello no podemos utilizar el elemento del dado, ya que si nosotros lanzamos el dado y obtenemos la cara 6, no podemos obtener la cara 1. Para ello debemos buscar otro elemento, es decir, si nosotros encendemos un auto, entonces el auto se mueve. Tenemos un ejemplo básico de probabilidad. Luego tenemos lo que es definición de probabilidad. A es un evento. Sabemos que este es un elemento de un conjunto, de un espacio muestral. Y si nosotros queremos analizar la probabilidad de un evento, este siempre nos va a dar un número real entre 0 y 1, porque la probabilidad nunca puede ser ni negativa ni mayor a 1. Por decirlo así, nosotros tenemos la probabilidad, el espacio muestral de un conjunto de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
son los elementos, son los números que yo puedo obtener al lanzar un dado. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad de un elemento cualquiera de 2, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de al lanzar un dado obtener 2? Y me puede salir, de hecho me sale un sexto, porque todas las probabilidades son iguales. Entonces yo tengo la probabilidad de un sexto de encontrar el lanzamiento de un dado. Pero digamos que yo tengo la probabilidad hasta 7 en el lanzamiento de un dado. La probabilidad de 7 es cero, porque jamás voy a poder encontrar ese número en el dado. Entonces, como ven, siempre la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Yo no puedo obtener una probabilidad de lanzar un dado, por ejemplo, el valor de 3, que me salga menos 0.5. Eso no tiene sentido porque no existe una probabilidad negativa. Tampoco tendría sentido que me salga la probabilidad de 1.4. Siempre la probabilidad está restringida entre 0 y 1. Por lo general, la probabilidad, de hecho, la probabilidad denota la frecuencia relativa. Cuando nosotros hacemos tablas de frecuencia, debíamos recordar que anotábamos los elementos que hemos tenido, después anotábamos la frecuencia de repetición y encontrábamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una forma de encontrar la probabilidad de un evento. ¿Ya? Entonces, la probabilidad siempre está entre 0 y 1. La probabilidad de todo el espacio muestral, por ejemplo, tengo el espacio muestral, el lanzamiento de dados que me da de resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de todo este evento va a ser 1. ¿Por qué? Porque como es la unión de cada uno, yo puedo sumar un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto son 6 veces sobre 6, la probabilidad es 1. De esa forma yo puedo encontrar la probabilidad de un espacio muestral, siempre y cuando el espacio muestral conste. No importa si aquí yo tengo, por ejemplo, un 7 o un 8, porque aquí yo tendría la probabilidad de 7 es 0, la probabilidad de 8 es 0, no pasa nada, sigo teniendo que la probabilidad de un espacio muestral es 1. ¿Ya? Luego tenemos que A y B son incompatibles, es decir, A unión B, por lo menos da uno de los dos. Yo puedo ver estas probabilidades de A unión B como la probabilidad de A más la probabilidad de B. O también se puede demostrar que es la probabilidad de A unión B, la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersecado B. Seguimos en los conceptos de probabilidad del progreso 2 de la semana 5. Vamos a ver ciertas propiedades de teoría de probabilidades. La primera de ellas es la probabilidad del conjunto complemento es 1 menos la probabilidad del conjunto A. Luego tenemos que si A es subconjunto de B, implica que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Después podemos tener espacios muestrales finitos, que es lo que les decía. Significa que A es un subconjunto del espacio muestral grande. Entonces, todos estos son los elementos que nosotros queremos encontrar su probabilidad. Si queremos encontrar la probabilidad de todo este espacio muestral, nos dice que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, o sea, desde i hasta todos los elementos que tenga de cada uno de sus elementos. En otras palabras, nosotros podemos ver que la probabilidad de A son los casos probables de A sobre los casos posibles. Aquí podemos hacer un pequeño ejemplo. Nosotros teníamos el ejemplo del dado. El ejemplo del dado tenemos que es omega, es omega, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y queremos sacar solo los números pares. Por ejemplo, A igual 2, 4, 6. Queremos encontrar la probabilidad de hallar cualquiera de esos números pares. Entonces esto va a ser la probabilidad de, de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la probabilidad de cada evento en esto es de un sexto. La probabilidad de que ocurra un evento cualquiera de un omega i siempre es un sexto en el caso del dado. ¿Ya? Entonces vamos a tener que es probabilidad de 2 es un sexto, más un sexto, más un sexto. Esto equivale a 3 sextos. Ay, 3 sextos. La mitad, la tercera 2, la tercera 1, esto es un medio. Es la probabilidad de poder encontrar solo números pares. Y eso tiene sentido, ya que la mitad van a ser números pares y la otra mitad van a ser números impares. Es la probabilidad que nosotros tenemos. Luego, nosotros también tenemos otra propiedad, que es la propiedad de A intersecado B. Esto se puede leer como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, que se llama eventos, bueno, es una dependencia entre B y A.
Pero nosotros, bueno, podemos de aquí despejar y tener esta probabilidad. Perdón, aquí es B intersecado A. Nosotros podemos tener esto. Pero, ¿qué pasa cuando los eventos son independientes? ¿Qué significa? Que un conjunto o los eventos de un conjunto no dependen de los eventos del otro. Simplemente tenemos que la probabilidad de A intersecado B va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Luego, nosotros podemos también tener espacios muestrales infinitos. Dentro de un espacio muestral infinito, podemos decir que la sumatoria de todos sus elementos va a ser 1. Aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos considerando en espacios muestrales infinitos, en este caso, un espacio muestral discreto. Debido a eso, nosotros siempre vamos a tener que usar series o sumatorias, como les dicen. Tenemos que utilizar series, pero la sumatoria o la serie infinita siempre va a ser 1, ya que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Si nosotros sacamos un subconjunto A del espacio muestral omega, aquí es omega mayúscula, si sacamos un subconjunto del espacio muestral, entonces la probabilidad de ese elemento va a ser un omega sub i perteneciente a ese espacio muestral de la sumatoria de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, queremos conocer cuáles son el número de estrellas rojas rojas en el universo. Nosotros vamos a tener un espacio muestral infinito y solo queremos conocer las rojas. Las rojas van a ser nuestro subconjunto A. Entonces, la probabilidad de estrellas rojas en el universo va a ser la sumatoria. Supongamos que existen solo 100.000 estrellas rojas. Va a ser desde 1 hasta 100.000 de la probabilidad de cada una de esas estrellas que vamos a ver en el cielo, que serían las estrellas en el cielo. Suponiendo que en el cielo solo existen 100.000 estrellas. ¿Ya? Eso sería la forma en encontrar la probabilidad. Luego, podemos tener espacios muestrales continuos. Cuando nosotros tenemos espacios muestrales continuos, significa que omega es un elemento de los reales. Se puede también tener casos de probabilidades con números complejos, pero eso es un tema muy aparte, lo cual no entra en este campo. Así que solo omega va a ser un elemento de los reales. Entonces, como el espacio muestral está sobre los reales, la única forma de encontrar las probabilidades de un espacio continuo es mediante el uso de integrales, mediante el uso de cálculos. Entonces, si decimos que A es un elemento de omega cualquiera y queremos encontrar la probabilidad va a ser la integral de 0 hasta el elemento que estamos buscando de una función de omega sobre la integral sobre todo el espacio muestral, pero todo ese espacio muestral será de 0 a infinito de una función de omega. Por ejemplo, queremos conocer la velocidad de un cohete. Sabemos que la velocidad de un cohete, la velocidad máxima va a ser 100 kilómetros. Digamos que la velocidad máxima es 100 kilómetros, ¿ya? Entre un intervalo de 0 y 100 kilómetros. Entre 0 y 100 kilómetros, digamos que es todo mi espacio infinito. O podemos dar de una mejor forma. Podemos decir que la función de omega de una distribución que es e a la menos omega, la vamos a llamar así, en todo el elemento. Entonces lo que debemos hacer es la probabilidad de encontrar esta función, f de omega, va a ser igual a la integral entre 0 y omega. Decimos que queremos entre 0 y 5, ¿ya? Entre 0 y 5. Vamos a encontrar entre 0 y 5 de a la menos omega de omega. Como estamos buscando, y esta es una función continua, entre todo el intervalo, entre 0 e infinito, e a la menos omega de omega. De esta forma, al resolver las integrales, encontramos la probabilidad de hallar esa función entre 0 y 5.